Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y a decirle al Señor: gracias por traernos a esta casa. Gracias, Jesús. Usted se imaginará en esos tiempos donde Pablo y Silas estuvieron caminando en Filipos y encontraron a una mujer que estaba con espíritu de adivinación. Y dice que esta mujer lucraba muy bien, cobraban por lo que ella adivinaba. Sin embargo, ellos se acercaron y la libraron porque no era un espíritu de Dios. Ella estaba con un espíritu endemoniado. La adivinación venía del enemigo. Pero como daba dinero, ¿qué le pasó a Pablo y Silas? ¿Quién sabe la historia? Lo pusieron en la cárcel, los pusieron en la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos estaban cometiendo algo que a ellos no les gustó, que era romper sus finanzas. Sin embargo, ellos la liberaron para que ella ya no esté esclava del enemigo. ¿Cuántos están dispuestos a liberar al mundo de la esclavitud de Satanás? Pero les costó la cárcel, les costó la cárcel. Y esa cárcel no fue la de primer nivel. Dice que estaban en un lugar muy profundo, sin luz, sin agua, encadenados. Estaban totalmente abandonados. Yo no sé si tú vienes con una actitud de adoración. ¿Saben por qué? Porque ellos podían haberse quejado y hubieran dicho: Señor, pero si en tu nombre la sacamos a esta mujer los demonios, ¿por qué ahora estamos en la cárcel? Ellos no vinieron en son de queja. Iglesia, no se queje. Sí, los problemas están ahí. No se queje. Solamente adore, porque Dios le va a liberar de toda cautividad y opresión. Pablo y Silas adoraron, y esta mañana casa de Dios también va a adorar a pesar de todos los problemas que estemos pasando. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dígalo así: en mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Vamos, dígale. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Yo te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Lo fuerte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas,
así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Dios, tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. Dilo fuerte. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Dilo. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús, llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. No tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Aleluya. Yo quiero que levantes tu mano y lo creas, y lo creas, porque hay alguien que día y noche pelea por ti. Oh, Él pelea, Él pelea, Él pelea. Dilo conmigo. Llegó Jesús, el que pelea, el que pelea, el que pelea, el que pelea. Yeah. Dile, llegó Jesús, el que pelea, el que pelea, el que pelea, el que pelea. Yeah. La iglesia lo dice, vamos. Llegó Jesús, el que pelea, dilo. El que pelea, el que pelea, el que pelea. Yeah. Una vez más dile. Llegó Jesús, el que pelea, dilo. El que pelea, el que pelea, el que pelea. Yeah. Dile. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Dile. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Oh, aleluya. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Las voces, vamos. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Dile. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó Jesús, el que pelea. Oh. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Una vez más. Llegó Jesús, el que pelea.
solo tú eres digno, oh Señor. Oh, dile, llegó Jesús. Llegó Jesús que pelea. Llegó el que mueve. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea. Llegó Jesús. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Dale fuerte el aplauso. Yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti. Mi fortaleza está en ti, tu fiel amor. Dile, mi defensa, una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuida de las llamas y demuestra tu poder. Demuestra tu poder, calla el enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, Yo creo en ti, Señor. vierte tu amor dentro de mí. Dile, tu gran poder demuestra aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez, Señor. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla el enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallas. Tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dilo fuerte, Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás. Tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las llamas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla el enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Señor, creo en ti. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay, dile, desde que vi tu fiel amor.
una y otra vez. Yo no sé cuántos confían en sus promesas. ¿Cuántos confían en las promesas que Dios ha hecho? Los que hemos estudiado la palabra, vemos cómo Dios hace promesas. Pero no solo que las hace, sino que también las cumple. Yo no sé qué promesas Dios te ha hecho a ti, no las sé, pero lo que sí sé es que si Él te las hizo, Él las va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dile: Dios de promesas. Dile: Dios de abundancia. Vas mucho más allá. Mucho más allá. Señor, no fallarás. Tu nombre es sin igual. Nada te detendrá. Nada te detendrá. Todo es posible. Todo es posible en ti. Dios de promesas. Dios de promesas. Dios de abundancia. Dios de abundancia. Vas mucho más allá. Vas mucho más allá. Señor, no fallará. No fallará. Tu nombre es sin igual. Nada te detendrá. Todo es posible. Ahora quiero que lo diga usted. Vamos. Dios de promesas. Dilo. Vas mucho más. Vas mucho más allá. Señor, no fallarás. Tu nombre es nada te detendrá. Todo es posible. Ahora solo las voces, vamos. Dios de promesas, Dios de abundancia. Vas mucho más allá. Señor, no fallar. Tu nombre es sin igual. Nada te detendrá. Todo es posible. Vamos arriba fuerte. Dios de promesas, Dios de abundancia. Vas mucho más allá. Señor, no fallarás. Tu nombre es sin igual. Nada te detendrá. Todo es posible en ti. ¡Aleluya! En una oportunidad, Pedro, si no me equivoco, uno de los discípulos del Señor, le dice: Señor, ¿y entonces quién va a ser salvo? Si tú dices que este no se puede y aquel tampoco, entonces ¿quién? ¿Cuál fue la respuesta que Jesús le dio? Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Si has venido con una enfermedad que te dijeron es imposible que se te cure o que te cures o que te sanes, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Todo es posible para nuestro Dios. En ese Dios confiamos, en ese Dios creemos y de ese Dios dependemos. ¡Aleluya! ¿Cómo estamos, amada iglesia? En esta mañana vamos a cantar, juntos vamos a cantar. Vamos con las palmas. Si tú crees que tienes de tristeza, en Jesús encontrarás felicidad. La alegría que este mundo no te da, te aseguro que en Jesús la encontrarás. Si no escuchan los cristianos, pregúntase cómo están. Responderán: Yo estoy happy y tú azul. Yes, 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 yes. Porque no Jesús la vida es felicidad. Yo estoy happy y tú azul. Yes, 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 yes. Porque con Jesús la vida es
sabiendo de que puedes a mi Dios. Si sientes que tus amigos no son cool, es porque ellos no conocen a Jesús. Responderán. Yo estoy happy if you are happy. Yes, 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 yes. Porque con Jesús la vida es felicidad. Yo estoy happy if you are happy. Yes, 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 yes. Porque con Jesús la vida es felicidad. Responde. Vamos, ¿cómo es? ¿Quién yo estoy happy y tú are your fine. Yes, 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 yes. Porque con Jesús la vida es felicidad. Vamos. ¿Quién yo estoy happy y tú Are you fine? yes, 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 yes. Porque con Jesús la vida es felicidad. ¿Quién yo estoy happy y tú are your fine. Yes, 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 yes. Porque con Jesús la vida es felicidad. Yo estoy happy y tú are your fine. Yes, 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 yes. Porque con Jesús la vida es felicidad. ¡Aleluya! Esta canción pues está combinada en español y en inglés. ¿Y qué significa happy? ¿Estás feliz? Dice, yo estoy feliz. Y la pregunta en inglés, ¿y tú cómo estás? Entonces vamos a ir cantando y le decimos, ¿quién yo estoy happy y tú are you fine? Yes, 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 yes. Porque con Jesús la vida es felicidad. Una vez más, ¿quién yo estoy happy y tú are you fine? Yes, 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 yes. Porque con Jesús la vida es felicidad. ¿Quién yo estoy happy y tú are you fine? Yes, 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 yes. Porque con Jesús la vida es felicidad. ¿Quién yo estoy happy y tú are you fine? Yes, 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 yes. Porque con Jesús la vida es felicidad. Desde el día de su cumpleaños, déjeme decir que todo el mundo le hizo invitaciones y bueno, y comió lo que debía y no debía. Y bueno, se volvió a poner un poquito mal con cuestión del vértigo. Esta vez ya le dio más fuerte. Él quería venir, pero se sostenía de las paredes y le dije, la verdad que mejor quedes en casa. Vamos a hacerle los otros exámenes también para ver qué es lo que está pasando con su salud. Él estaba ya mejor. Claro está que con una dieta rígida, pero como fue su cumpleaños, se comió de todo un poco. Y desde ahí ya se comenzó a poner un poquito mal. Así es que les voy a encargar que lo tengan en sus oraciones. Él está consciente, él está bien, solamente que se siente como que todo el mundo se le da vueltas. Sin embargo, estamos orando. Después del servicio pues vamos a verlo. Y bueno, seguimos yendo al hospital para hacer exámenes. Pero yo sé que el Señor ya le tiene con salud. Amén, amén. Y bueno, iglesia, ¿qué es lo que estamos estudiando en esta serie? Pues ya para terminar el año estamos estudiando una serie increíble. ¿Quién me puede decir para los que siempre vienen? ¿Qué estamos estudiando? Escatología.
Y ahora nos toca una de las iglesias. ¿Recuerdan que cuando estudiábamos qué era el libro del Apocalipsis, decíamos que todo el mundo piensa que es un libro de terror, pero más bien es un libro ¿de qué? A ver, de esperanza, muy bien. Es de un libro de esperanza, porque el que no mira a Jesús en este libro, pues sí le va a dar miedo. Pero como tenemos a nuestro Señor a nuestro lado, pues tenemos un libro esperanzador. Ya estudiamos el libro, una de las iglesias, iniciando. Recuerden que Jesús se presenta como sacerdote y hace visita a 7 iglesias. Ya la estudiamos. La primera, que era la iglesia de... ¿Y quién me recuerda qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Rapidito, alguien que se pare y me diga qué pasó con la iglesia de Éfeso. Póngase de pie. Sí, ya, listo. Lo primerito que nos acordamos siempre es lo malo, ¿verdad? Cuando alguien habla de alguien, lo primero que hablamos son las cosas malas en vez de hablar sus virtudes. Solamente quiero hacerles tomar en cuenta que esta iglesia sí perdió el primer amor. ¿Pero el primer amor a quién? A Jesús. Pero no nos estábamos acordando que sí hizo buenas obras, que estaba pendiente de su iglesia, que estaba peleando contra ¿quiénes? Contra los nicolaitas, que llegaron a ponerse en contraposición de la iglesia. O sea, ellos estaban pendientes, Dios les halaga por eso. Pero el detalle que dañó esto es que por estar pendiente de tantas actividades de la iglesia, ¿perdieron qué? Así es que, iglesia, no nos perdamos por nada del mundo. Yo sé que hay actividades importantes, pero el primer amor no puede perderse. Amén. Y después, ¿qué pasó la semana anterior? ¿Qué iglesia estudiamos? La iglesia de Esmirna. Entonces habíamos dicho que la iglesia de Esmirna tenía un significado. ¿Quién me puede hacer acuerdo? Mirra. ¿Y qué era la mirra? Era una planta donde tenía que ser procesada, aplastada para que huela muy rico, ¿verdad? Entonces en este lugar había esta producción de la mirra, por eso se llamaba la iglesia de Esmirna. Pero ¿qué padecía esta iglesia? Martirio y persecución. Era una iglesia atribulada. Y una de las observaciones que Jesús le hizo a esta iglesia es que no tema en medio de la tribulación y que se mantenga en fe. El pastor preguntaba la semana anterior: ¿quién quiere ir a vivir en Esmirna, en esta iglesia? Yo les vuelvo a preguntar: ¿quién quiere vivir bajo persecución? No alce la mano si es que no siente. Yo creo que un poquito de miedo tiene uno de estar perseguido. Él contaba que en China hay pisos. ¿Usted sabe cuántos pisos hay en esos edificios? Como 100. Y hay radares en los cielos para que nadie pueda hablar de Dios. Es tremendo, es tremendo. Entonces, hoy día los misioneros dice que mueren en el año más de 40,000 cristianos. Entonces sí, todavía tenemos iglesias como Esmirna, iglesias perseguidas, iglesias atribuladas. Y decíamos la semana anterior que nosotros decimos: ¿qué te pasa? Estoy atribulada. ¿Y qué es lo que tienes? Tengo un problema con mi esposo. Esas tribulaciones no son tribulaciones, son problemas nomás. Las tribulaciones son la persecución que tiene el mundo contra los cristianos. Eso sí. Ahora, ¿qué nos toca estudiar? La iglesia de Pérgamo. Voy a darles la reseña, por favor, quiero que pongan atención. Se encontraba a menos de 100 kilómetros, 60 millas al norte de Esmirna. Era un semillero de idólatras paganos, hoy día conocido como iglesia mundana. Pérgamo estaba lleno de falsos profetas, como de aquellos que procuraban la existencia de una jerarquía muy poderosa, que eran los nicolaitas. Era la capital romana en Asia y la sede de la autoridad mundana o pagana. Por tanto, el trono de Satanás estaba ahí. La iglesia de Pérgamo era culpable de complacer a la sociedad en vez de complacer al Señor. Esta inclinación provocó siglos después a que existan hoy por hoy iglesias que socapan el pecado. Sin emitir ningún elogio, nuestro Señor Jesucristo los acusa de dejarse tentar por falsos profetas y maestros, como los nicolaitas, y por aquellos que enseñaban las doctrinas de Balaam. En Pérgamo también estaba el altar a Zeus, el más grande del mundo.
Tal vez este lugar pudo haber sido la capital de Satanás para la propagación del paganismo. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque asimismo nos llevas a esta ronda de iglesias para conocer cuál es la posición, no de esta casa que tiene 4 paredes, sino de la posición de cómo está la iglesia dentro de nosotros. Señor Jesús, llévanos a descubrir toda verdad, todo lo que está oculto aún de nuestros ojos, Señor. Padre, queremos agradarte, queremos servirte, queremos honrarte 100%. Señor, tal vez esta iglesia no nos traiga algo bueno, pero sí nos trae advertencia para corregirnos, para advertirnos y para ser mejores ante ti. Te agradecemos, Espíritu Santo, que seas tú el que tomes el control de esta palabra y que dirijas a cada uno de los corazones de los que estamos presentes, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Solamente leyendo esto ya me quiero ir, que me dio un despecho leer esto. Dije, ¿cómo es posible que Jesús haya tenido que mandar una carta a una iglesia y decirle que incluso era trono de Satanás ahí? Entonces me preocupé, pero sin embargo vamos a leer lo que le dijo el Señor en esta carta. En Apocalipsis 2, 12 al 17 dice: el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Antes de introducirnos a esta palabra, vamos a revisar cuáles son las características de la iglesia de Pérgamo. Primero, el significado de Pérgamo es elevación de poder. Las características de esta iglesia es que efectuó alianzas mundanas, por consecuencia existió gran crecimiento externo en esta ciudad. La observación que Jesús le dijo es: retienes falsas doctrinas. Y la promesa que le da el Señor a esta iglesia es que si venciere todo lo que está viviendo, le dará de comer del maná escondido y le dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo. La iglesia de Pérgamo fue una de las iglesias que comenzó a surgir, pero sucumbió a lo mundanal. Y bueno, usted me va a decir, ¿y qué es lo mundanal? ¿Alguien me puede decir el concepto o el significado de mundano? ¿Perdón? ¿Viene del mundo? ¿Qué más podemos decir? Si hablamos en cuestión cristiana, mundano dices, o pagano. Apartado de Dios. Es la actitud de vida que se opone a surgir en el reino de Dios, o sucumbir lo mundano, decir no, esto me gusta, esto no creo que sea tan malo. Para mí la iglesia de Pérgamo es la iglesia de este siglo XXI. No estoy diciendo, yo quiero que ahora entendamos bien. Cuando usted oye la iglesia, usted está en su cabeza casa de Dios, Juan 3:16, ¿verdad? Esa no es la iglesia que Dios está hablando. Justamente visitó a esta ciudad el Señor, que se llamaba Pérgamo, pero estaba hablando a las personas. ¿Cuál es la iglesia? No son las paredes. La iglesia, ¿quiénes son? Somos nosotros. Entonces, como les decía, para mí la iglesia de Pérgamo es la que hoy se mantiene en este siglo XXI. Es una iglesia que sabe de Cristo. ¿Cuántos conocen de Cristo? Que teológicamente tiene mucho conocimiento. Los de Pérgamo conocían de Jesús, tenían mucha información,
pero nada de reverencia. Pérgamo era la ciudad donde Satanás tenía su trono. Increíble. Satanás no estaba escondido. Satanás también estaba metido en algunas iglesias trabajando para que su trono se mantenga y no se mantenga el trono de Dios. El trabajo de Satanás es tremendo. Por eso estas iglesias han crecido, porque nadie quiere vivir en santidad. Ahora la iglesia es tan moderna que ahora piensan que lo malo no es tan malo. ¿Tú pensabas que Satanás vive en el infierno? Aún todavía no vaya, pero ese es su lugar. Aún no. El mismo Satanás tal vez está viviendo en tu misma casa, imponiendo sus ordenanzas, que para que tú puedas negociar las creencias de Dios. Por ejemplo, Satanás está haciendo todo lo posible para destruir a las familias, imponiendo infidelidad, violencia, divorcios, alcoholismo, drogas, hijos que practican fornicación. Para el que no sabe qué es fornicación, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. No, yo conozco mamitas en los colegios que dicen: yo le prefiero dar pastillas anticonceptivas a mis hijos, a mis hijas, para que no me salgan embarazadas. ¿Y por qué no mejor le da una palabra del Señor y decir que es mejor guardarse para cuando se vaya a casar? No, yo no quiero sorpresas. Yo no quiero que venga con hijos. Y prefieren darle pastillas, pero que tengan una vida desordenada. Y esas muchachitas tienen un historial de 3, 4, 5, 10 chicos en su vida. No, es que los papás ahora son modernos también. Es normal que eso se dé. Prefiero que no se embarace, pero ya le está dando libertad. Entonces, cuando no hay esta situación clara en nuestra casa, pues nosotros dejamos que nuestros hijos también se destruyan. Porque ¿qué hace un muchachito de 14, 15 años manteniendo relaciones sexuales? No es su tiempo. Las relaciones sexuales no son malas, son buenas, pero dentro del matrimonio. Dale un aplauso al Señor. Esto es la cruda realidad. Así se está viviendo no solo en el mundo, sino también en los mismos hogares cristianos. Hay ciudades donde la inmoralidad es permitida. En parte de España, ahí pueden mantener incluso relaciones sexuales en los parques y la gente lo puede estar viendo y es normal. La inmoralidad sexual es tal. Una vez estuvimos en un país X con el pastor y veíamos el manoseo de una pareja en un bus. Y nosotros nos sentíamos incómodos porque no sabíamos dónde poner, pero los demás estaban tranquilos. O sea, hay países que la inmoralidad es normal. Hay ciudades donde los cristianos en cambio son perseguidos, como en China, como en el Asia. Hay lugares donde es fácil acomodarse con los patrones mundanos, como por ejemplo en los trabajos, en las escuelas y universidades. Justamente en el servicio anterior yo decía, hay muchos trabajos que como ya es viernes, y hay ese dicho aquí, es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces salen del trabajo, pues en vez de hacer una convivencia, pues se van a comer y pues las cervecitas y el traguito y el bailecito y el cristiano ahí metido entre los compañeros como el reloj, con los ojos. ¿Qué hago? ¿Comparto con ellos o me pongo también a hacer lo mismo que ellos? Qué difícil que es para los cristianos estar en el mundo, pero no pertenecer a las cosas que hace el mundo. En las universidades, bueno, los que son de aquí del Ecuador ya saben. Yo cuando entré a la universidad el primer año, lo primerito que fui a encontrar es compañeros que conocían lugares cerveceros, donde se bebía. Llegaban alcoholizados en clase porque teníamos diferentes horarios y eso era normal. Era normal y parecía que los jóvenes salían a buscar ¿qué encuentro? ¿Qué encuentro en la universidad? No sé si a alguien le pasó, pero eso me pasó a mí. Y el primer año nadie pasó el año, porque todos se dedicaban a emborracharse. Dando gracias a Dios, el Señor me cubrió y yo continué la carrera. Pero los que entraban a la universidad, lo primero que iban a hacer es buscar novios, buscar el licor, diversión. ¿Y qué le pasaría eso a un cristiano cuando va a la universidad? Yo sé que a muchos les va a costar trabajo, se van a burlar de ti, vas a decir, no, yo no quiero, estas cosas no son buenas, pero
La influencia de la sociedad está arrastrando al cristiano. Por eso esta iglesia se vio arrastrada. Y el argumento del cristiano permisivo es decir, es que todo el mundo lo hace. Es que todo joven tiene relaciones sexuales con sus amigos y amigos, ni siquiera enamorados, amigos. Es que todo el mundo se divorcia. Es normal. Es que todo el mundo se toma un traguito de vez en cuando. Es que todo el mundo es infiel. Es que todo el mundo practica corrupción. Entonces comenzamos a ver como todo el mundo lo hace, entonces nosotros también lo vamos a hacer. Y eso le pasó a la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia, en vez de llegar a ser luz en estos lugares, comienza a ser parte de estos malos principios. Apocalipsis 2:12, vamos a leer, vamos a iniciar. Y antes de hablar sobre Apocalipsis, me recordaba el Señor en la madrugada de Daniel. ¿Se acuerdan quién era Daniel? Un jovencito que fue deportado ¿a dónde? A Babilonia. Como esclavo, como sin sus padres, perdió su familia, pero él venía con principios como nosotros aquí en la iglesia. Fue con principios allá a Babilonia, y él lo primero que dijo: no me obliguen a comer ni a beber lo que come y bebe el rey. Pero más allá de la enseñanza, ¿qué quiero decir, joven? Si tú no tienes a tus padres a tu lado, yo hablo a la juventud, porque como está mamá y papá me está diciendo: esto es bueno, esto es malo, no hagas esto, no hagas aquello. Pero si un día no están, si un día dejan de existir, ¿será que también vas a Babilonia y llegues a contaminarte? Hay veces que los padres nos son de mucha ayuda y de bendición, pero un día Dios nos va a dejar que tomemos nuestras propias decisiones y sepamos lo bueno y lo malo escoger. Tú eres dueño de tu decisión. Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Tremenda forma de iniciar esta carta para la iglesia. Dice el Señor: yo tengo la espada aguda de 2 filos. La palabra es una espada que hay que saberla manejar e interpretarla. Es una gran responsabilidad para los que enseñamos la palabra de Dios. Y si nosotros nos ponemos a escoger lo que la iglesia le gusta escuchar y no lo que la iglesia debe aprender, estaremos siendo esa iglesia permisiva, esa iglesia que estaba viviendo en este tiempo los de Pérgamo. Un pastor o un líder no debe escoger enseñanzas para solo animar al pueblo con promesas de Dios, porque detrás de una promesa también existe una demanda. ¿Qué dicen Lamentaciones 2:14? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Esto está sucediendo en este tiempo. Para mantener iglesias llenas o megas iglesias es mejor predicar lo que la gente quiere oír. Ahora se predica lo que el hombre puede alcanzar, sus logros, sus metas, sus anhelos, sus aspiraciones. Ahora el centro de toda enseñanza es para el hombre y no para Jesús en el hombre. Eso es vanidad y locura. Eso es vanidad y locura. Mientras no se descubra tu pecado, todo es vanidad. El trabajo nuestro de la iglesia, los que estamos aquí al frente, es descubrir tu pecado y que sepas lo que estás haciendo mal, para que procedamos todos al arrepentimiento y podamos cambiar. ¿Y cómo creen ustedes que vamos a descubrir sus pecados? ¿Voy a mandarle al pastor Julito a vivir una semana en su casa? ¿Me voy yo a vivir a la otra a su casa? ¿Usted cree que así lo vamos a descubrir? No. Usted lo va a descubrir a través de las Escrituras. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Increíble. Increíble como Salomón escribe esta parte donde dice: para impedir tu cautiverio. Cuando la palabra descubre tu pecado, dejas de ser esclavo y pasas a ser libre. Estos falsos profetas que estaban
enardeciendo a la gente, trayéndoles vanidad, trayéndoles locura. Les estaban más bien teniendo en cautiverio. Pero cuando Dios te habla la palabra para que salgas del pecado, tú sales de una esclavitud. Eso le pasó a Pablo y Silas. Dijeron la verdad, hicieron las cosas de verdad. Claro, un momento estuvieron presos, pero enseguida Dios los liberó. Así es que nosotros vamos a tener liberación de parte de Dios cuando descubrimos el pecado que llevamos, pero que lo exponemos a Dios para que el Señor nos ayude a ser libres de esos. ¿Cuántos podemos decir amén? Aleluya, aleluya. Que me acompañen a Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12, y la palabra dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ustedes pueden imaginar una espada, solo el cuchillo nomás que tiene un filito. A veces que nos volamos los dedos, a lo menos los que no sabemos cocinar. Ya nos volamos los dedos. ¿Cómo será tener un arma que solamente virando por cualquiera de los lados nos va cortando? Y así dice, el que tiene espada de dos filos que penetra hasta partir, ¿qué cosa? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne, o sea, nos va a hacer que discernamos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Iglesia, ¿quiere saber cuáles son las intenciones de su corazón? ¿O no quiere saber? ¿O solo quiere saber las intenciones del hermano? ¿Quiere saber cuáles son las intenciones de su corazón? Lea las escrituras. Inicie esta semana leyendo el libro de Proverbios. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Proverbios usted se va a encontrar cómo está usted, cómo está con sus padres, cómo está con su esposo, cómo está con sus hijos, cómo está en su trabajo. Entonces usted ahí mismo va a decir, yo he estado bien, he estado mal. Entonces comience con el libro de Proverbios y ahí vamos viendo cómo nos encontramos. Amén. Apocalipsis, volvemos, Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde mora? Satanás. ¿Dónde mora? Satanás. ¿Se puede imaginar, iglesia, que Satanás esté en este mismo lugar? No regrese a ver a nadie. Destruyendo y matando, como lo que sucedió a este discípulo Antipas. El Señor le dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Dios sabe todo. Usted no puede esconderse de Dios. Él sabe dónde y cómo vivimos. Aquí tal vez a usted solamente le falta que le salga una aureola de lo santo que se lo ve. Pero cuando usted sale afuera, Dios mío, él es el hermano así. No puedo creer. Pero ¿de qué nos sirve aparentar? Diga usted. ¿De qué nos sirve? Pues si para Dios no nos podemos esconder. Así haga usted un hueco debajo de la tierra, Dios lo va a hallar ahí. Entonces usted no puede esconderse del Señor. El Señor te dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Así es que, como es usted aquí, usted tiene que ser en su casa, tiene que ser en su escuela, tiene que ser en su trabajo, en donde usted vaya. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Es decir, aún hablas de Jesús, conoces de Jesús. En un mundo inmoral, aún retienes el nombre de Jesús. Podremos decir que es una corta cualidad de esta iglesia, de que aún se hable de Jesús. Esta iglesia aún confiaba en el Señor, tenía fe, pero una cosa es confiar en el Señor y otra cosa es vivir para el Señor. Aquí hay mucha gente que dice, yo confío en el Señor, me va a sacar de estas. Van a ver, yo tengo fe. Yo conozco mucha gente que dice así, cosa que a uno mismo le sacude, ¿verdad que sí, no? Dios está en el asunto, sí. Dios me va a bendecir. Yo creo en el Señor, pero ya este señor se ha divorciado 3 veces. No, yo sé que mi Señor me va a sacar de esta enfermedad. El Señor es, o sea, esta iglesia sabía quién era Dios, sabía quién era Jesús.
pero no hacía la voluntad del Señor, no vivía para el Señor. Hay muchos cristianos que viven así, confiando en Dios, pero que ya se han divorciado, como les dije algunas ocasiones, o viven engañando a sus esposos, o viven maltratando a sus hijos, pero están creyendo en Dios. Jovencitos que ya son padres, jovencitos de 13, 14 años que ya son padres, pero son hijos de cuna cristianos. O jóvenes que ya se aplicaron un aborto. Tremendo las enseñanzas que están dando los de So Human. Y si usted no ha escuchado, le vuelvo a recomendar, escuchen, porque son mitos, son cosas calladas. Y hay veces que tenemos hijitas, hijitos, que ya están queriendo encontrar curiosidades, y si nosotros no hablamos de este tema, nosotros tenemos que buscar la forma de que los muchachos sepan que el aborto es un asesinato. ¿Sí? Imagínense que hay jóvenes que ya se han aplicado el aborto, pero son cristianos. Hay gente que también están haciendo negocios ilícitos, pero con tal de traer el diezmo a la iglesia, yo le voy a comprar al Señor de esa manera. No hagan nada de cosas ilícitas como para querer ganárselo al Señor. Entonces hay cristianos que están haciendo cosas incorrectas. Dice: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas, el único que no compartía el paganismo o la forma mundana en la cual estaban viviendo esta iglesia, terminó muerto por querer corregir la doctrina en la cual estaba viviendo. Iglesia, ¿usted está a favor o en contra de lo que hizo Antipas? El Señor le llamó mi testigo fiel, dice. Es decir, no cambió su convicción, ni se contaminó como los demás. Por eso le costó aún hasta su vida. ¿Qué va a hacer usted cuando se sienta entre la espada y la pared, iglesia? Tal vez no como Antipas, que lo mataron. Tal vez usted no sea perseguido por causa de Jesús, pero un día usted tendrá que tomar decisiones como cristiano o como del mundo. ¿Qué va a hacer usted cuando, jovencitos? ¿Qué van a hacer ustedes, o jovencitas? ¿Qué van a hacer ustedes cuando su novio le proponga tener relaciones sexuales sin casarse? Ese día estará usted tomando una decisión si dice sí o si dice no. De repente se van a burlar de ustedes. Van a decir: ¿qué decisión es más absurda que tomas? Todo el mundo lo hace. Tal vez serás como Antipas, que prefirió morir a sus deseos por sobreguardar la palabra de Dios. No sé si la iglesia que está aquí, los que estamos aquí, estén dispuestos a guardar los principios de Dios. Porque Dios no es que se le ocurrió poner leyes para fastidiarnos. No, nos puso leyes justamente para resguardarnos y para que no cometamos locuras, para después arrepentirnos. Amén. Por eso muchos nos llaman radicales, porque para ellos todos nos parece malo. Por eso el ser cristiano es solo para valientes. Si usted dice: no, esto sí ha estado feo, mejor no. Entonces, la verdad es que para ser cristiano hay que ser valiente. Hay cosas que a veces somos valientes. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está insultando? Yo me pongo al frente. ¿Con cuántos me doy? Que venga uno por uno, ¿verdad? Ahí sí somos valientes. Ahí sí somos valientes. Conmigo nadie se mete, nadie me conoce como soy. De repente su valentía está en su propia fuerza. Pero ser valientes dependiendo de Dios es otra cosa. Es otra cosa. Ser valientes en Dios es morir al yo y dejar que Cristo viva. El que si eras violento, quedarte callado y dejar que Dios te defienda. Porque cuando alguien sale a defenderse, ¿para qué se va a meter Dios? Defiéndete solo. Si te puedes defender solo, que te vaya bonito. Pero cuando tú no te defiendes, cuando tú te callas y cuando tú sabes que tienes la razón, haz silencio, porque Dios va a actuar. Porque Dios va a salir a defender tu causa. Ese es al Dios que servimos. Ese es al Dios que amamos. Ese es al Dios que está en nuestros corazones y por lo cual nosotros nos destinamos a obedecer su palabra. Porque yo veo jóvenes que al mantenerse en el Señor viven tranquilos, no tienen problemas. Conozco otra gente que no tiene a Dios, pero que ya son padres, jóvenes sin casarse, otros que, como les dije, aplicaron aborto, otros que están viviendo etapas que no les corresponden. Amén. Y dice: donde está
el trono de Satanás y donde mora Satanás. En Pérgamo estaba el mismo Satanás reinando en medio de esta iglesia. Eso quiere decir que donde se practica el pecado sin ningún tipo de arrepentimiento, ahí no puede estar Dios. Y donde se vive una doble vida, quien está ahí gobernando es el mismo diablo. Y esto no quiere decir que no podemos vivir en lugares inmorales. Muchos de nosotros podemos ir a vivir a estos lugares. Les decíamos en el servicio anterior que quién de los misioneros, ¿cuántos misioneros están aquí? Levante su mano, por favor. Pero levante con... No les vamos a mandar a la iglesia de Esmirna, tranquilos. A ver, levante la mano, aquí están unos, acá también hay otro. ¿Sí, verdad? Entonces, no. A ti te va a mandar por no alzar la mano. Por decirles, les toca irse de misiones a Las Vegas. Ahí sí van a alzar la mano, ¿no? Ahí sí alzaste la mano. Les vamos a mandar a Las Vegas. Casa de Dios va a mandar de misiones a Las Vegas. Y usted dice, yo voy. El pastor Julio conoce Las Vegas. Y él nos comentaba justamente que en esta ciudad hay los bulevares donde hay mujeres que pasan desnudas, sin casi nada de ropa, haciendo desfiles. Y también están esas máquinas de azar, que es la ciudad de la perdición. ¿Usted sabía que Las Vegas se la conoce como la ciudad de la perdición? Imagínense que nosotros mandamos aquí unos misioneros allá para que vayan y hablen del Señor y evangelicen. Y los hombres que van allá y se van a los bulevares y van a las mujeres. Yo no sé si los misioneros que salgan se conviertan a ellos o ellos se conviertan a los misioneros. Es algo difícil irse a un lugar donde usted se vea tentado, pero sin embargo en Las Vegas hay unas iglesias que tienen más de 4,000 integrantes o 4,000 personas creyentes que están sirviendo al Señor. Iglesia, nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, y no es el lugar donde nos contamina, no es el lugar, es usted el que a través de Jesús puede cambiar el lugar. Usted ha escuchado, yo me quiero cambiar de iglesia porque en esa iglesia no ayudan, no me edifica, me voy a otra iglesia. Y hay veces que no es la iglesia el problema es usted. Porque cuando usted entra a una iglesia, ya esa iglesia ya tuvo un problema. Porque todos tenemos problemas. Y a veces que nosotros como iglesia nos encerramos en 4 paredes y somos tan santos, tan buenos. Pero cuando ya salimos de acá nos estamos enfrentando a la realidad. A mí me tocó enfrentarme a la realidad cuando me fui a la universidad. Era otro mundo lo que yo descubrí. Y si yo no tengo a Dios en mi corazón, desde luego que yo me hacía a ellos. Por eso, donde usted vaya, no es el lugar, es usted con el Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Así es que apúntense en los misioneros que quieran irse a Las Vegas. Juan 17:15-17 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor estaba rogando por nosotros que no nos quite del mundo, sino que nos guarde de todo mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, lo dijo Jesús. Santifícalos en tu verdad. O sea, que el Señor nos purifique, que nos tenga en santidad, porque su palabra es verdad. Nosotros somos santos porque nos llaman a santificarnos, porque Jesús nos santificó, pero también porque su palabra es verdad en nosotros. Amén. Con esto también quiero decir que fuimos llamados a no practicar lo malo. Tenemos que vivir en esta tierra, pero tampoco somos llamados para juzgar al mundo, sino para poder rescatarlos y hacer que ellos también se arrepientan y conozcan de Jesús. Si usted se va a Las Vegas, no es para estar caminando en los bulevares, sino para alcanzar almas para Cristo. Amén. Juan 15:16-17. Juan 15:16-17. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto no se desvanezca, sino que
permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Y la 17 le podemos poner: esto os mando, que os améis unos a otros. Cuando tú amas a Dios, puedes amar a los demás. Y no estarás viendo el pecado de los demás, sino a Jesús, para ayudar a los demás. Amén. Es decir, debemos vivir en este mundo, pero para dar buenos frutos para Dios. Dejar de cometer pecado. Al principio nos va a costar. Yo no sé de ustedes quién tenía adicción del tabaco, de las drogas, del alcoholismo. Yo no sé si usted tenía esa adicción. Hubo adicción a la pornografía, adicción a cosas que son malas. O a de aquellos hombres que tal vez que no podía dejar de ser infiel con su esposa. Hay muchas personas que tenían estos problemas, este pecado. Pero dice el Señor que cuando nosotros lo encontramos a Él, tal vez nos va a costar, pero cuando nos enamoramos de Dios, el pecado ya nos va a parecer algo malo y lo vamos a aborrecer. Porque si decimos deja de tomar y tú eres alcohólico y te decimos deja de tomar porque a Dios no le gusta, tal vez tú vas a sentir una imposición. Pero si tú le buscas a Dios en todo momento y dices: Señor, ayúdame, Señor, yo quiero cambiar, de seguro que con el transcurso del tiempo tú te enamoras de Dios y todos esos deseos se van a terminar. Así es Dios, Él transforma vidas. Hay muchos centros de rehabilitación de alcoholismo, de drogas, y los encierran a los muchachos ahí, o a las personas, no necesariamente muchachos, hay gente adulta también, y están 5, 10 meses, un año sin consumir. Éxito, no consumen, pero cuando salen del centro de rehabilitación nuevamente se encuentran en el mundo y le pasa lo mismo, se ven tentados y vuelven a tener, como le llaman, las recaídas. ¿Sabe por qué? Porque la solución no es encerrarte, iglesia, en 4 paredes. La solución no es que como cristianos, como no me quiero ver cómo está el mundo, mejor me encierro en mi casa y no quiero afrontar. Dice el Señor que oró que nos guardase, pero tenemos que estar en el mundo. Usted va a ver muchas cosas, pero de usted depende si se quiere contaminar o no. Amén. Apocalipsis. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Dejar de cometer pecado al principio nos va a costar, pero cuando llegamos a conocer a Dios, su amor nos hace que nosotros podamos amarlo también. Y donde existe amor a Dios, el pecado se hace detestable. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí están los dos pecados de la iglesia. El primer pecado lo ilustra con la vida de este hombre llamado Balaam. ¿Se recuerdan que nosotros al principio de estudiar el libro de Apocalipsis decíamos que hay historias que se pasaron que se las vivió en el pasado, unas que se viven en el presente y otras que van a suceder? Aquí está hablando de las doctrinas de Balaam y eso lo encuentran en el Antiguo Testamento en Números 22 y 25. Pero aquí habla, la doctrina de Balaam es la falsa prosperidad y la inmoralidad sexual. Este hombre, Balaam, fue contratado por Balac, un falso profeta, para que fuera a maldecir a Israel. Y este falso profeta no podía maldecirlos porque Dios se lo impedía. Mire, iglesia, escuche. Cuando Dios ya bendice al cuerpo de Cristo, que somos nosotros, nadie puede maldecirte. Este falso profeta estaba contratado para ir a maldecir a los israelitas. Y a nosotros nadie nos puede maldecir. Nadie nos puede echar brujería, nadie nos puede hacer daño porque somos bendecidos por el Señor. Nadie puede tocar tu manto, nadie puede tocar tu vida. Solo Dios tiene ese derecho. Así es que los que quieran maldecirnos no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. Pero ¿sabe? Es hermoso saber que Dios nos cubre. Pero tremendo este hombre Balac, porque dijo, es verdad, imposible. Yo vengo a maldecirlo
y el Señor me cambia la lengua y termino bendiciéndolos. Pero Balac fue muy estratega. El diablo es estratega. Lo que hizo en su momento es que los israelitas cometieran fornicación. Les trajo mujeres mundanas, mujeres del mundo, paganas, las mejores mujeres, y los seducían a todos los israelitas. Todos estos hombres murieron por cometer fornicación. Es decir, Dios te bendice, pero tú eres el que decides si fornicas o no, y puedes morir. Amén. ¿Qué dice sobre la fornicación Dios? Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santificados y que nos apartemos de toda fornicación. Iglesia, la voluntad de Dios es que nos apartemos de todo acto de inmoralidad sexual. Esto ofende al Señor. Si usted vive con su pareja sin ser casado, por el amor al Señor, cásese, para que el Señor no tenga que extender ningún juicio contra nosotros. No tiene usted ningún argumento, ninguna excusa por no casarse. Busque la manera de hacerlo y haga la voluntad de Dios. Muchas parejas también me dicen: no podemos casarnos porque mi pareja es casado, pero ya es separado por mucho tiempo de su esposa o esposo. Ahí no puedo decirle cásese, tengo que decirle sepárese, porque usted está viviendo doble pecado, fornicación y adulterio. Iglesia, sé que muchos de estos temas nos incomoda, pero con esto les estoy diciendo que Satanás puede maldecirnos de esa manera, haciendo que caigamos en fornicación, lo que le pasó con esta teoría de los Balac. Y eso es lo que estaban haciendo esta iglesia. Y en el segundo pecado fue que retenían la doctrina de los nicolaítas. Ustedes sí recuerdan eso, ¿verdad? Al contrario de la iglesia de Éfeso, ellos sí lo resistían y tenían que luchar contra este grupo. En cambio, la iglesia de Pérgamo permitió también que se introdujera esta doctrina. Los nicolaítas, recordemos el estudio que nos dio el pastor, eran los líderes que ejercían muy mal su poder y autoridad, dañando la doctrina de Jesús para ganar mayor posición dentro del gobierno y también en lo económico, permitiendo que hicieran altares a ídolos y cometieran de la misma manera inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Estas dos terribles vertientes o tremendos líderes estaban en la iglesia de Pérgamo: Balaam y los nicolaítas. Iglesia, oremos porque jamás tengamos que ser dirigidos por líderes de Satanás en estas iglesias. Pero sin embargo, no es que le lidere esta gente, es que usted debe saber si está en esa condición. Apocalipsis 2:16 dice: por tanto, mire lo que dice el Señor. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor una vez más nos dice que nos hagamos responsables de la forma en que estamos viviendo. Y la responsabilidad nace desde cuando conocemos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica. Arrepiéntete. ¿Y esto significa qué cosa? ¿Qué es arrepentirse? Sentirse mal por cometer algo o por dejar de hacer algo. Arrepentirse en la traducción del griego es metanoia. ¿Y qué significa? Cambio de mentalidad, cambio de pensamientos, cambio de costumbres. Tenemos que cambiar. Dice: arrepiéntete. Arrepentirse es saber que hemos estado haciendo las cosas mal, saber que estamos haciendo las cosas mal y que desde ahora vamos a hacer las cosas correctas. Eso es arrepentirse. Ustedes son responsables de las decisiones que desde hoy tomen. Ya no somos los pastores responsables, son ustedes mismos, porque conocen la voluntad de Dios. En Hechos 3:19 al 20 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor nos manda a arrepentirnos, y el arrepentimiento tiene que venir con una conversión, cambio de vida, para que sean borrados tus pecados. Si estabas pecando hasta hora de mañana, dice el Señor que esos pecados serán borrados, para que venga tiempos de refrigerio, para que venga la presencia del Señor a tu vida.
¿Cuál es la única razón o cuál es la única solución a esto? Cambiar, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Eso es todo. No hay más que hacer las cosas bien. Yo no sé, iglesia, si tal vez a ti te cueste dejar lo que estás haciendo. Yo no sé, iglesia, si tal vez tú tienes alguna razón que te impide dejar las cosas que a Dios no le agrada. Sin embargo, tú puedes acercarte al trono de la gracia y decirle: Señor, no está en mis fuerzas. Señor, ayúdame a encontrar soluciones. ¿Cómo hago las cosas bien? Para agradarte, Señor, para no defraudarte, mi Rey. Necesito estar a cuentas contigo, Señor, porque Dios necesita una iglesia apartada del mal, aunque vivamos en un mundo malo. Póngase de pie, por favor. Perdónanos, Jesús. Perdónanos porque aún sabiendo que moriste de la forma más terrible por darnos la salvación, aún seguimos jugando con la gracia de ti, Señor. Padre, ayúdanos a ser mejores en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra naturaleza, porque tenemos una naturaleza caída. Pero Dios, no queremos ser como esta iglesia, Señor, que abrazó lo malo, pero creía en ti, Señor. No queremos abrazar lo que no te agrada, Señor, porque tú dices que vas a venir pronto y nos vas a dar y nos vas a pedir cuentas. Señor, gracias porque también nos das una promesa a pesar de lo que hemos estado viviendo y haciendo las cosas mal. Y dice en Apocalipsis 2:17: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿cuántos vencedores pueden levantar su mano? Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor aún ha tenido maná escondido. ¿Dónde llegó el maná? Llegó en pleno desierto al pueblo de Dios, donde ellos no tenían que trabajar, ellos no tenían que sembrar, cosechar, porque les llegaba la comida del cielo mismo, entregada a la provisión de Dios. Los judíos comían todos los días y aún reservaban para el séptimo día. Dice el Señor: te tengo escondido este mismo maná si tú vencieres, si tú te arrepientes. Y lo que me llama la atención es que dice: y también cambiaré tu nombre. Pondré un nuevo nombre, porque está en una piedrecita blanca, dice, y lo blanco significa pureza, santidad. Ya no te llamarás como te llamas ahora, tienes un nuevo nombre. ¿Recuerdas la vida de Jacob cuando luchó con el ángel de Jehová? Luchó con Jesús mismo y le decía: no te suelto, Señor, hasta que me bendigas. Pero para bendecirlo tenía que cambiarle el nombre. Ya no te llamarás Jacob, iglesia. Ya no te llamarás usurpador. Ya no te llamarás ladrón. Ya no te llamarás lo malo que tenía Jacob. Te llamarás Israel, pueblo escogido por Dios, por el pueblo que Dios vino a dar su vida. Te cambia el nombre del Señor. El Señor te dice ahora: solamente arrepiéntete y ven a mí. Estoy a la puerta de tu casa, estoy a la puerta de tu corazón. Y dice el Señor: yo toco y llamo. El que me abre la puerta, yo pasaré a su casa y cenaré todos los días hasta mi venida. Señor, te damos gracias, Padre. Al que venciere, iglesia, Dios, aún tienes maná escondido, Dios. Dios mismo nos cambiará el nombre también, Señor. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Estamos angustiados, Dios. En mi angustia yo clamé a ti.
cadenas les fueron quitadas. Así quiero adorarte. ¿Cuántos adoradores hay en este lugar? Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Cuando rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Yo te puedo sentir. Dilo fuerte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. En esta mañana se está rompiendo el velo. Venía la presencia de Dios contigo. El velo que Pedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. decláraselo. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Dile, llegó Jesús, llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado. Decláralo, que llegó Jesús, dilo. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Señor, llegaste tú peleando mis batallas. No es con mis fuerzas, Señor. Diga conmigo,
No es con mis fuerzas, es con tu Santo Espíritu. Señor, te damos gracias, Dios. Tu presencia está aquí, tu presencia nos cubre, tu presencia nos cubre, tu presencia nos llena. Oh Señor, tu presencia transforma, tu presencia nos cambia. Oh Señor, te necesitamos, te invocamos, tu nombre, Señor. Elevamos nuestras manos al cielo, Señor. Elevamos nuestras manos al cielo a decirte, Señor, no podemos continuar en este mundo sin ti. No podemos continuar en este mundo sin tu presencia, Señor. No podemos estar de fugitivos en este lugar. Tú nos mandaste a este mundo, pero no somos de este mundo, Dios. Ayúdanos, Señor. Cámbianos nuestra mirada, Señor. Cambia nuestra mirada. Ayúdanos a ver las cosas que no son de la tierra, sino las cosas que son eternas, Dios. Necesitamos más de ti, Señor. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. ¿Cuántos sienten esa presencia? Dígaselo. Tu presencia en mi vida se rompió. Es que se acaba de romper ese velo que nos impedía estar presentes con